sociedad, ciencia, tecnología, investigación, actualidad y el conocimiento de las áreas empresariales, de la salud, ingenierías, sociales, jurídicas y psicológicas a tu alcance. Bienvenidos a Unisimón al aire. El siguiente programa promueve el respeto, la diversidad de experiencias y el cuidado de la salud emocional. Las ideas, relatos y opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de quienes las comparten y no representan la postura oficial de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué cuenta tu historia? Un encuentro con tu voz, tu verdad y tu fuerza. ¿Qué cuenta tu historia? Un podcast para escuchar con el alma. Hola, hola, bienvenidos una vez más a ¿Qué cuenta tu historia? Un podcast para escuchar con el alma. Yo soy Ginette Conye y estoy muy feliz y emocionada de nuevamente acompañarlos. Nuestro primer episodio del año, el 2026, llega cargado de un montón de cosas bonitas que queremos compartir y expandir con ustedes. Y de hecho hoy estoy muy feliz porque nos acompañan dos mujeres increíbles, cuteñas, creativas, empresarias que se han dedicado, entre muchas otras cosas, a trabajar por la creatividad y a visibilizar la creatividad de otras mujeres, que me parece una cosa maravillosa. Nuestra compañera conductora, salúdanos por favor. Hola, hola, ¿cómo están? De verdad que nos sentimos honradas de estar nuevamente acá. No podíamos dejar terminar el mes de marzo, mes en conmemoración de la mujer, y permitirnos pues traer a dos invitadas que ahora van a conocer ustedes y que, como decía Ginette, pues hacen que este espacio también tenga un sentido y que, bueno, escuchar las historias de ustedes de verdad nos hace inmensamente felices. Gracias a la Universidad Simón Bolívar, gracias a La Voz del Norte y gracias también a cada uno de quienes están allá conectados. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Ginette, cuéntanos. ¿Qué traemos hoy para el programa? Bueno, hoy nos acompaña Isa y Oriana, las creadoras de Blogueando, y vamos a comenzar este espacio con nuestra pregunta frecuente y es: ¿qué cuenta su historia? ¿Quiénes eran Isa y Oriana antes de que Blogueando apareciera en sus vidas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Isabel, yo soy cucuteña. Toda la vida pues el colegio estudié acá, en la universidad me fui a estudiar a Bucaramanga, estudié arquitectura. Realmente desde niña mi pasión era la moda y la comunicación. Y cuando yo me fui a graduar del colegio le dije a mis papás que quería estudiar algo de artes, algo de moda, y ellos... no lo sé. ¿No tienes otras opciones? Entonces, pues yo entiendo un poco su punto, porque ellos venían de una vida laboral muy tradicional, pero una vida laboral estable. Y yo creo que por eso ellos era que lo pensaban así, como que es mejor que pienses en algo más estable, en algo que te proporcione un trabajo, sí, como a largo plazo. Entonces, porque obviamente el tema de la moda, el arte, pues siempre es difícil. Total. Es difícil porque a veces no es tan valorado, es un camino en el que uno tiene que construirse muchas veces solo. Entonces, bueno, empecé la historia es buena porque me fui al odontólogo y yo dije, yo soy buena en matemáticas, y yo dije, voy a estudiar ingeniería civil. Entonces yo dije, ¿quieren que haga plata? Pues me va a tocar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, me fui al odontólogo y mi odontólogo divinísimo me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo, ingeniería civil. ¿Y el qué? No te topo ahí. Usted es la más histriónica, la más artista, o sea, ¿qué le pasa? Y yo no sé. Entonces me dijo, bueno, por lo menos estudia arquitectura. Por lo menos, veas el pensum. Arquitectura tiene arte, historia, no sé, es chévere, expresión. Y yo me fui y miré esa carrera y yo dije, ay, no, esa carrera la es mejor orientación vocacional que tuviste. Pagué la consulta odontológica y pagué la orientación vocacional. Entonces, bueno, me fui a estudiar arquitectura. Arquitectura es una carrera divina. Eso sí, no me arrepiento, me entregó muchísimas herramientas en conocimiento, en diseño, en sentido artístico, bueno, es divina. Pero el ejercicio profesional del arquitecto también es bastante complejo. Claro. Y yo, la verdad, pues, a pesar de que me vine, trabajé muchos años, trabajé como 10, 12 años como arquitecta, siempre sentí ese llamado. Sentí ese llamado como que quiero emprender, quiero hacer algo distinto. Y entonces ahí fue que empecé con un blog. Y bueno, ahí ya después conecta la historia con Ori. Así es. Hola, yo soy Oriana Godoy. Estudié comunicación social porque me iba muy bien en las izadas de bandera dando los discursos. Y dije, no, pues naturalmente mi camino es por acá.
Mi papá estaba muy entusiasmado, mi mamá estaba muy entusiasmada, yo me visualizaba Vicky Dávila, o sea, la expectativa era grande, era pesada, me iba muy bien, era muy ñoña, pero cuando fui terminando la carrera, me di cuenta que el periodismo pues no era para mí. No era para mí porque era muy exigente, porque demandaba muchas horas, porque había que confrontarse con historias también muy duras, y fue un momento muy oscuro y muy complicado porque fue decirle a todo el mundo no voy a poder con sus expectativas. Y fue un periodo largo porque yo me encerré bastante después de que decidí que no me iba a dedicar a esto, y me dediqué a hacer investigación. Me dediqué a hacer investigación porque se me daba bien y tenía que generar ingresos mientras descifraba qué iba a hacer de mí. Entonces, ahí empieza el blog. Yo también tenía mi blog. Ok. Como un ejercicio. Ok, pero antes de llegar a ese blog, no sé, Oriana, ¿nos puedes contar? Hablas de que tuviste un tiempo en el que estuviste sola, de soledad, incluso aislada. Sí. ¿Cómo autoimpuesto. Autoimpuesto. ¿Cómo elegido? Sí, elegido. Sí, porque fíjense que salir de la universidad para mí fue muy complicado. Yo tenía muy buenas notas y luego me paralicé. Claro. Porque dije, en el mundo real no voy a ser la que le va todo en 10. Entonces fue un momento donde yo misma rechacé muchas oportunidades, quemé muchos puentes, que yo le cuento a Isa, quemé muchos puentes, dije muchas cosas, fue muy difícil. ¿Recuerdas cuál fue como el detonante para que tomaras esa decisión? Ya no, o sea, tú terminas la carrera, ¿sí? Ajá, sí. ¿Y cuál es el detonante que te hace pensar, no, esto no es lo mío y yo acá no voy? No, eran varias cosas. Yo soy una persona, yo creo que por eso emprendo, me cuesta la rutina. Okay. Yo soy rutinaria, pero con mi propia rutina, con lo que yo me creo, pero no la rutina del trabajo tradicional. Eso también fue muy difícil para mí, porque fue darme cuenta que la estructura de los trabajos formales, con todos sus maravillosos beneficios, no me iba a funcionar, especialmente a mi versión de 20 años, porque yo salgo de la universidad a los 20 años. Y ahí tomas la decisión. Y ahí, en el momento me doy cuenta que no. Yo tengo también esa cosa. Yo rápidamente me doy cuenta. Y luego digo, no, muchas gracias. O sea, te lo agradezco, pero no. Sí. Entonces, fue complicado, fue complejo. Oriana, ¿y cómo reacciona tu entorno frente a esta decisión? No bien. ¿Qué pasa allí? ¿Qué te dicen? No bien. Y era muy complicado porque, aparte, a nivel familiar teníamos muchos retos. Porque Isa viene de una familia muy estructurada y yo vengo de una familia de emprendedor también. Mi papá era vendedor. Y él era un gran vendedor, pero era loquillo. Entonces, al ser tan loquillo, fue un momento, también coincidió, no, eso fue una locura, porque coincidió también con el cierre de la frontera con Venezuela y él vendía en Venezuela. Claro. Entonces era, querida, vas a decirle que no a oportunidades, pero aparte vas a tener que ayudar en casa y aparte vas a tener que generar. Entonces, no, eso fue la noche oscura del alma que dicen hoy en día en los podcasts. Fue ahí, chiquita, ahí. Sí. Wow. Isa, y en tu caso, bueno, pues yo tuve en mis diferentes vidas laboral, mientras como arquitecta, tuve muchos desencantos de la carrera en el sentido en que me tocaba hacer cosas que no me gustaban y que no disfrutaba. Entonces dije, ay no, yo tengo que buscarme algo que pueda hacer, que me llene ese lugar que siento que me falta, que me falta explorar mi creatividad, mi gusto por la moda, mis cosas. Entonces ahí fue cuando inicié el blog. Yo dije, voy a iniciar un blog de moda sin ninguna expectativa, o sea, simplemente porque quise una página en internet en la que tú compartes, por ejemplo, tu día a día, tus looks, tus pensamientos. Hablaba un poquito de maternidad, un poquito de mi gusto con la moda, hablaba de eventos a los que asistía, entonces estaba más pendiente de la agenda local para asistir a algunos eventos y luego ya me empezaron a invitar. Entonces ya luego vieron mi blog y entonces me empezaron a decir, ay, oye, chévere, ¿por qué no vienes? Y no sé qué, y nos haces una nota acá, nos haces una nota allá. Al principio yo feliz de que me invitaran y eso ni siquiera me pagaban ni nada. Yo sí podía pagaba para que me invitaran. Entonces, pero lo disfrutaba demasiado. Entonces, hay uno cuando disfruta algo, a mí me encanta hablar de eso porque cuando uno disfruta algo, esa chispa se enciende. Total. Entonces yo vivía feliz. Entonces yo decía, ay, si yo pudiera vivir de esto. Ay, Dios mío. Y empecé a conocer personas que vivían de esto. Yo tengo una amiga muy linda que se llama Carolina Helal. Ella vive en Estados Unidos. Pues obviamente allá
son pioneros en muchas cosas y ella es cucuteña, pero vive en Estados Unidos, en Denver, y ella hacía ya eso, vivía de eso. Como ella me mostró un camino que era posible, de los blogs, de moda, de crear contenido, y yo decía, wow, me encanta, y un día hablé con ella y ella me dijo, hazlo que tú tienes todo para hacerlo, y yo, ay, bueno, sí, y empecé, pero fue muy progresivamente, o sea, realmente yo no, y nunca recomiendo a nadie dejar un trabajo estable de un momento para otro. Yo ya era mamá, entonces uno no, así yo lo recomiendo, yo digo, espérese, cálmese, porque yo siento que después es más difícil emprender, claro, porque tú le empiezas a exigir demasiado a ese sueño que tienes y entonces lo abandonas porque no te va a dar los resultados que esperas rápidamente. Entonces es mejor que tú sigas en tu trabajo y empieces simultáneamente paralelo, y vas construyendo algo y vas como orientándote mejor hacia dónde va, cómo se hace esto, conociendo. Entonces así fue mi camino, fue muy progresivo. ¿Y eso de cuánto fue? Eso fue en 2015. 2015. ¿Y el blog de Oriana? También iba en paralelo. Ahí fue la historia, 2015. Ahí fue el punto de encuentro. Okay. Yo iba a preguntar algo. Bueno, antes de preguntar, quería decir una cosa, y es que me parece precioso que esas fuentes de inspiración que en algún momento ustedes encontraron, que les abrieron los caminos y les dijeron, esto es posible, ahora son ustedes. Y eso me parece una cosa maravillosa. Yo les quiero preguntar, ¿cómo conectan ustedes y cómo es que se hacen amigas y empiezan a trabajar juntas? Bueno, nosotras tenemos un amigo en común que se llama Boris Morales, que es fotógrafo y un duro de las redes sociales. Y Boris era muy amigo de Isa, yo lo había conocido trabajando en tenis, eso también fue una locura, en temporada navideña lo conocí. Yo quería huir cada día de ese almacén y él me decía, Oriana, su objetivo, y yo, bueno, me voy a quedar otro día más. Y teníamos ambas el blog, yo tenía mi blog con un amigo que se llama Yamit Zuluaga, que vive en Buenos Aires desde hace muchos años, y él me dejó la tarea, porque él me vio que yo estaba tan así, que él me dijo, tienes que hacer algo, tienes que sacar algo a tu nombre, tienes que volver a escribir a tu nombre, porque al hacer investigación, pues son para otras personas, no es a título personal. Y el blog, Boris sabía del blog, obviamente sabía del blog de Isa, y ahí fue que dijo, mira, yo conozco, le dijo a Isa, mira este blog, y ella dijo, lo que dice la gente normalmente, no sé por qué tenemos eso, pero decimos, eso es de acá, y no sé por qué nosotras también lo preguntamos. Sí, tenemos todos ese hábito, pero lo tenemos, y ella, pues, nos empezamos a seguir por Instagram, todo fue muy orgánico, entonces como que nos tomamos un café, y nos conocimos, y conversamos de moda, de referencias, y sí, o sea, pero no nos hicimos amigas, nosotros empezamos a trabajar. Dijimos, o sea, como que conectamos en la parte creativa y en la parte, yo creo que hicimos una conexión también en la manera de ver la moda, porque la vemos de manera muy libre, o sea, o sea, las dos nos conocimos y dijimos, no, total, o sea, estamos en la misma onda, pensamos igual, nos veíamos nos vimos como el blog y teníamos como unas similitudes más profundas y dijimos, oye, chévere sería hacer algo juntas, pero no sabíamos qué. No. Como a los pocos días, a mí me escriben de un canal, y me dicen, ven, queremos que hagas una sección en vivo para el programa, para un programa como de las mañanas, de moda. Entonces yo le dije a Ori, ¿será que lo hacemos las dos? Yo antes era de las que pensaba que trabajar sola era lo mejor. Yo decía, es que yo, mejor, ¿tú me vas a ayudar? No, mejor no, mejor yo lo hago. No te preocupes, yo lo hago. Entonces yo pensaba, ¿por qué? Porque me habían pasado diferentes cosas con diferentes equipos en el que de pronto yo terminaba haciendo muchas cosas. Entonces yo decía... ¿Y por qué es hermana mayor? Total, estábamos hablando antes de eso, exacto. Entonces, cuando con Ori yo dije, bueno, hagámoslo las dos, igual uno se siente como respaldado también, ¿no? Cuando está en equipo, entonces uno dice, uy, pucha, es que esa responsabilidad de ir a hablar en vivo y no sé qué. Y Ori pues es comunicadora social, entonces yo dije, no, es un apoyo chévere, hagámoslo. Y Ori me dijo, de una, hagámoslo. Y nos lanzamos a hacer esa sección en vivo y fue muy chévere la experiencia. Ahí duramos 1 año. Y el primer día que fuimos nos dijeron, bueno, ¿y cómo se va a llamar la sección? Y nosotras,
¿Cómo? Entonces somos las blogueras blogueando, ya, así salió. O sea, ese nombre ni siquiera fue pensado. No, ese nombre fue así, blogueando, y blogueando hoy en día es una empresa. Y cuando llego yo a dar el meet y llego y me dicen, ¿qué? ¿Qué? Y yo, blogueando. ¿Quieres que te lo ayude a escribir? No me pregunten la historia, por favor, porque lo pensamos en 5 minutos. Okay. Y ya. Entonces, Pero, y engancha un montón. Ahí yo tengo una duda. ¿Y el blog de Ori, qué contenía? Porque el tuyo, claro, el tuyo era, ya nos contaste, estilo de vida. Moda, estilo Sí. de vida. ¿Y el tuyo? El mío era entrevistas a talentos de Latinoamérica de moda. Entonces, muchos diseñadores, ilustradores, hicimos un libro, un ebook con esas entrevistas, entrevistamos gente fantástica. Lo mío es eso, ¿no? O sea, las dos personas nos complementamos también, porque Isa es más visible y yo soy más de investigar y de visibilizar otros perfiles. Entonces, como que ahí hicimos una sinergia chévere. Que era justo lo que les iba a preguntar, ¿no? Exacto. Les iba a preguntar como, listo, tú dices como que esa primera conexión fue más como de socias incluso, ¿no? Sí. ¿Qué vio la una en la otra para confiar en esa posibilidad de hacer algo juntas? Esa fue una de las preguntas que te decía que no me lo había planteado. Yo no vi mucho, la verdad. Yo vi la oportunidad, primero, de hacer terapia de choque. Para mí todo era terapia de choque. Volver a salir, poner mi cara, atreverme. Para mí era terapia de choque. En el proceso no teníamos fricciones grandes. O sea, no era como... Porque a veces pues uno interactúa con gente con la que lucha más. Nosotros no teníamos grandes fricciones, la verdad no las tenemos. Y se fue dando, pero no había ninguna expectativa. Yo siempre digo, si a mí me hubiesen dicho que mi hobby, que era mi salario emocional, porque era mi salario emocional blogueando, iba a ser una SAS que devolvía IVA, yo hubiese corrido abajo y hubiese huido. O sea, eso hubiese sido mi respuesta natural, porque como fue tan paulatino, pues... Sí, o sea, no sabemos en qué momento estamos metidas acá. No, o sea... Con Jen en algún momento escuchamos un concepto que nos hizo mucho sentido, yo no sé si recuerdes, que es el concepto de un proyecto salvador. Así. Siento que aplica un montón en esta historia, ¿no? Es como estar Es en que a una etapa nosotros de nos la pasa vida. lo mismo. Sí, nos pasa lo mismo. Total. Sucede, total. Pero en esta historia pasa eso, ¿no? Ustedes están en un punto de la vida en donde toman decisiones y se sienten un poco tambaleando en para dónde voy, pero está eso que las apasiona y que allá adentro uno siente que resuena, ¿no? Y que vibra, y dicen, bueno, vamos a hacerlo sin ninguna expectativa, sin mayor expectativa, solo Total. porque lo queremos hacer. Total. ¿Cuándo se dan cuenta que eso que deciden hacer está funcionando y está esto resonando en otros contextos más allá de pues esa decisión que toman? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes Ok, de bueno, eso? ahí duramos como un año. Ujú. Entonces luego dijimos, bueno, chévere tener más libertad creativa. Porque cuando tú estás en un medio, pues siempre te dicen, intenta visitar a estos diseñadores, intenta no sé qué, entonces aquí hay que mostrar esto, y uno como que, uy, ¿qué vamos a mostrar ahí? Pero bueno. Me encanta. Entonces, terminamos decidiendo, dijimos, no, terminemos este vínculo, pero sigamos con nuestro proyecto de manera independiente a través de las redes sociales, porque nuestro propósito era visibilizar talentos. O sea, realmente seguíamos muy conectados a eso que yo hacía cuando visitaba las marcas y hablaba de los diseñadores, a eso que Ori hacía en su blog, haciendo entrevistas. Entonces, en el programa también hacíamos eso. Visitábamos muchos talentos y creativos acá. Entonces, definitivamente dijimos, bueno, hagámoslo, pero entonces ahora por nuestro lado. Y lo hacíamos gratis. O sea, nosotros íbamos y hacíamos la producción gratis, visitando a la gente, y la gente era feliz pues recibiéndonos porque le íbamos a hacer un contenido. Grabábamos los videos en el cuarto de Isa. O sea, Sí. ahí grabábamos los videos y grabábamos, luego nos hicimos un murito con unas foticos bonitas, pero siempre fue muy inocente. Creyendo en el Siempre fue proceso. mucho, y fue mucho desde el disfrute, sí. O sea, Era el hobby. Siempre, sí, un Ujú. hobby. Siempre era la naturaleza de este proyecto ser un hobby. Total. Pero llega un punto en el que uno dice, bueno, a este hobby le estamos dedicando bastante. Este hobby, Ya no es tan hobby. sí, este hobby tiene potencial, porque lo veíamos, porque empezamos a crecer en redes, porque empezamos a tener una respuesta. Entonces dijimos, hay que mirar cómo monetizamos este hobby, pero que sea de manera organizada, que lo hagamos bien, que nosotras nos sintamos chévere. Cómodas. Ajá. Y ahí fue que ya empieza otro camino de blogueando.
que fue no en sé la si pandemia y pospandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso en la pandemia y en la pospandemia, Ori? Nosotras empezamos a presentarnos también muy inocentemente en convocatorias, porque la hermana de Isa es actriz. Y ella se presentó en una convocatoria, entonces le habló a Isa del mundo de las convocatorias, del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura Municipal. Y nosotras dijimos, bueno, pues presentémonos, enviemos nuestras propuestas. Y ahí nos eligieron la primera vez. Y dijimos, qué interesante. En el 2021 ya presentamos una formación, porque ¿qué empezó a pasar? Las emprendedoras que seguían blogueando nos decían, ay, ustedes tienen esta presencia digital, ¿por qué no nos enseñan a crear la nuestra? Y dijimos, pues metámonos con formación a ver qué sucede. Y hicimos la primera formación y nos gustó mucho. Nos la disfrutamos todavía, en mi caso particular, todavía más que toda la creación de contenido. Dije, me encanta esta interacción. Y esas formaciones, que todavía las dictamos y tratamos de hacerlo cada año, son dirigidas a emprendedoras de base, que son las emprendedoras que están en brecha digital total. Entonces son mujeres mayores de 40 años, muchas, o que no tienen casi acceso a internet, y tratamos de apoyar ese desarrollo inicial de las habilidades digitales. Y ahí fue que dijimos, aquí está pasando algo más, aparte de que nos encanta. O sea, ya no se trata solo de nosotras dos. Bueno, y hay un momento en que nosotras, el proyecto era de moda, full moda, y las asesorías que nosotros hacíamos era a marcas de moda y emprendedores de moda. Pero nos ganamos como una formación, un ciclo de formación y unas consultorías con una empresa, con Inex Moda, ¿fue eso? Sí, con Inex Moda. Y un consultor muy chévere nos dijo, yo les veo potencial a ustedes para que no solo se enfoquen en la moda. Ustedes pueden ser multisectorial, ustedes pueden trabajar con emprendedores y negocios porque ustedes ya tienen como para construir esa presencia digital, para apoyar negocios con estrategias de comunicación, de redes sociales, de desarrollo de conceptos, ustedes pueden hacerlo multisectorial. Y ahí se nos abrió otro camino, porque uno a veces no lo ve así. Nosotros decíamos, no, pero es que como siempre hemos estado en la moda, entonces la gente ya nos ve la cara moda. Y en el momento en que él nos dice eso, dijimos, bueno, pues intentémoslo. Y lo abrimos, y la verdad fue abrirnos a ese otro mundo de esas emprendedoras que dice Ori, que no solo están en la moda, son emprendedoras de comida, de accesorios también, pero son artistas de la danza, del teatro, de muchas, y ellas, ¿qué pasa? Que ellas son expertas en lo que saben, pero las redes sociales o no les gustan, o las ven muy difíciles, o sienten que necesitan mucho dinero para hacerlo, pero siempre saben que es lo que necesitan. O sea, a nosotros todo el tiempo, todo el mundo nos busca porque necesito trabajar en mis redes sociales. O sea, todo el mundo quiere, pero hay algo que los detiene. Sí. Entonces, en esos, derribar todas esas barreras es lo que nosotras trabajamos, sobre todo con ellas. Sí. O sea, el miedo a mostrarse, el miedo a que le quede feo, el miedo a que la critiquen, el miedo a... Miedos. Las redes sociales generan muchos miedos. Total. Y ahí ustedes ya avanzaron un poco más en ese camino, entonces ya el hobby va tomando una forma diferente. Y hablas de miedos que detectaron en otras personas, pero ¿cuáles eran sus miedos, el de ustedes dos, en ese momento? Bueno, yo esa pregunta también me la hice. Yo dije como que sí, saben que yo nunca sentí miedo porque era ligero. Hoy en día ya no es tan ligero. Hoy en día alcanzo a preocuparme más. O sea, ahora que es más formal y tenemos que, ahora hacemos como un matrimonio porque tenemos un local físico. Entonces tenemos como una casa y allá adentro hay matas. O sea, yo ¿qué es esta responsabilidad? Y para mí todo, de verdad, para mí todo es como terapia. Y yo a todo el mundo le recomiendo ir a terapia, para mí todo es como terapia. Todos los caminos de Ori llevan a la terapia. Los míos también. Porque ha sido mucho mi experiencia, entonces yo necesito terapia, me sirve la terapia y asumir este nuevo nivel de responsabilidad, claro, para mí es eso, porque yo vengo también de una realidad muy líquida. Yo le digo esto a la gente y la gente dice, ¿qué está hablando? Pues líquido es que todo es intangible, todo es ligero, se me da bien hacer dinero de pronto, pero todo ligero, sin esa formalidad. Y formalizarnos, que bueno, que fue a través del Fondo Emprender, ahorita les podemos contar un poquito.
Para mí, ese es como... Y cuando me metí al Fondo Emprender tampoco entendí. Fue cuando quedamos en el Fondo Emprender que yo dije, ay, esto va a pasar. Sí. Esto es una realidad. Ahí fue. En todo lo demás no, porque seguía yo viéndolo como un hobby. Total. Pero entonces a medida que iban creciendo, las responsabilidades también crecían, ¿no? Sí. Gina hablaba de algo muy importante y es cómo ese crecimiento que ustedes generan ayuda a hacer crecer a otras personas. Creo que el tema del empoderamiento, que es tal vez algo de lo que hoy mucho se habla, a veces nos cuesta mucho definirlos y a mí me encantaría saber cuál es la definición que ustedes dos, como Isa y como Oriana, pero también desde Blogueando, le dan al empoderamiento. ¿Cómo se entiende el empoderamiento? Pues para mí, yo siento que es conocerse, porque cuando uno se conoce a uno mismo, uno sabe poner límites, uno sabe, límites sanos, ¿no? Límites sanos para los demás y para uno mismo, uno sabe qué caminos está dispuesto a recorrer, cuáles no, son muchas cosas, pero yo siento que ese es el verdadero poder, conocerte y saber, no estar esperando como la aprobación de afuera, ¿será que esto sí? Ay, ¿será que? ¿Y usted qué piensa? Y usted, ay, o sea, como que a toda hora preguntando a ver que si me dan permiso o no me dan permiso de qué es lo que yo quiero hacer. No, eso es el verdadero poder, yo hago lo que yo quiero y si no sé si lo quiero hacer, lo voy a intentar. Y me lanzo y miro a ver si me sale bien y si me sale mal, pues, ¿qué más? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí. Para mí tiene mucho que ver con autonomía, con que las mujeres tengamos autonomía. Entre más completa sea esa autonomía, más significativa. Entonces, Blogueando Moda tiene mucho que ver con hablar más allá de las reglas. Entonces, es como que te veas como tú te quieres ver. Porque hay muchos estándares y todas las mujeres son bellas desde su estándar, pero si tú no quieres llenar ese estándar, si tú nunca has resonado con ese estándar y te vas a sentir insuficiente toda tu vida porque estás luchando porque no te pareces a X, Y, W, entonces por ese lado autonomía. Y con el lado de las emprendedoras igual, como ayudamos entre todas y cada una se aprende a conocer y gana esa confianza para generar esos ingresos que está necesitando ella y su familia. Entonces, para mí es autonomía, sí. Y finalmente tener esos ingresos, pues es la libertad. Sí, es la conlleva ya la libertad, sí. Ustedes hablan de emprendedoras más que de emprendedores en general. Total. Siempre nos dicen lo mismo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Por qué no trabajan con nosotros? No, está muy bien. O sea, ¿solo trabajan con mujeres o ha sido por azares de la vida que ha llegado esto? La vida, o sea, te lo juro que nosotras a veces hacemos cosas y ni siquiera nos sentamos a pensar. Fue que después cuando pensamos decimos, oiga, todas nuestras clientes son mujeres. No fue intencional, pero... No fue, pero todas nos llegan mujeres. Sí. ¿Por qué? Entonces, o sea, ya sabemos que conectamos con las mujeres. Las mujeres, sí, nos encanta trabajar para ellas, nos encanta trabajar para y con ellas. Sí. Entonces yo creo que eso lo sienten. Entonces por eso nos buscan más. Sí. Y también tenemos un estilo un poquito diferente de hablar de ciertos temas que de pronto a algunos hombres no les llama tanto la atención. Sí. Porque, por ejemplo, yo no te voy a decir que tú, no sé, ven, invertamos 20 millones en una campaña y eso te hace, vas a vender no sé cuánto. O sea, no, yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir, mira, empieza a hacer contenido honesto, que tú sientas real, empieza tú a hablar de lo que te gusta, de lo que te apasiona, poco a poco vas a ir construyendo esa presencia digital, pero a veces los hombres uno les dice, no, es que se demora un año. No, ¿un año? No resuenan para nada. No, a ellos les gustan los resultados más rápidos, pero hay algo que sí ha pasado, y es que hemos tenido hombres en algunos proyectos y han sido muy juiciosos, pero también yo salgo a defender a mis mujeres porque es que ellos no tienen hijos, o los que tienen hijos tienen a la esposa ya cuidando a los hijos, no tienen que dedicarse a otros, ellos están enfocados en su trabajo totalmente. En cambio las mujeres, como somos multitareas y nos ponemos más también, entonces por eso a veces nos cuesta enfocarnos en los proyectos 100%. Total. En cambio, ellos sí. Entonces los hombres hemos visto muchos resultados en esos chicos que hemos tenido. Y eso pues lo hemos analizado, ¿no? Y de hecho nosotras también vimos eso cuando estuvimos revisando sus redes y decíamos, bueno, ellas rompen muchos estereotipos. Uno ya lo mencionaron y fue el decir, esto es de acá, que pasa mucho. Pero también el hecho de ser mujeres, de ahora ser empresarias, ya son empresarias, emprendedoras, empresarias. En ese contexto que se estuvieron moviendo y que se siguen moviendo, ¿sintieron que alguna vez fue más difícil para ustedes como mujeres? ¿O tuvieron alguna barrera con eso? ¿O lo sintieron así?
Pues yo siento que sí, ¿no? Siempre es más difícil para las mujeres. Yo creo que sí. Yo pienso que también empieza en la lucha interna de uno como mujer. Sí. Esa Total. construcción de confianza en uno mismo, en lo que uno sabe hacer y en compartirse y en ser un poquito ambiciosas. Nosotras siempre trabajamos eso, porque como nacimos como un hobby, formalizarnos ha sido un proceso y entender que tenemos que tener metas, misión, apuntar a algo y no ir tan orgánicas Ser por sostenibles. la vida. Pero Ajá. yo siento que, o sea, no sé, a nivel externo creo que hemos estado bien rodeadas, hemos tenido personas que nos han dado oportunidades, pero también algo que siempre destaco, y no tengo nada pues, que ver con la edad, pero sí siento que a mí, por ejemplo, me sirvió hacer esto a mis 30 y algo de años. Yo tengo 35, voy a cumplir 36. Yo cuando, por ejemplo, donde tenemos el local, hay unos arquitectos y entrevistamos al arquitecto. Y él contaba que a los 22 años él la tenía clarísima. Y yo le decía, yo a los 22 años estaba deshecha. O sea, yo no entendía por dónde ni para dónde. Estaba sobreviviendo. Sobreviviendo a mis 22. Entonces, los hombres sí tienen de pronto esas convicciones, no sé, no quiero generalizar, pero yo sí creo que ha sido un ejercicio de construir confianza individual y colectiva como mujeres, de que sí podemos, de que podemos ser ambiciosas, Creo que de hecho ese es el punto, ¿no? Que de una u otra forma han sabido utilizar las características individuales del género, porque aunque no lo han hecho conscientemente, siempre han estado muy centradas, y de hecho Ori lo mencionaba hace un rato con el tema de la moda, y esa moda que a veces no encaja en ciertos cuerpos, y yo le decía a Jean cuando vi lo que ustedes hacían, me parece una cosa maravillosa, porque yo, por ejemplo, no habito un cuerpo normativo, ¿sí? Y a mí ese tema a veces me choquea un montón de cómo no es posible que yo pueda encontrar lo que yo quiero, vestirme como yo quiero, porque mi cuerpo no cumplía supuestamente como los estándares de X o Y forma, y me costó mucho comprender que el problema no era yo, sino ciertas formas en el mercado que generaban ese eco. Ustedes lo han entendido de una forma preciosa y ayudan, insisto, siento yo que no, como que no hay lío con el tema de ser mujer, sino que han buscado cómo utilizar esas formas que claramente son un problema, porque siguen siendo un problema. El tema de la normatividad sobre el cuerpo es generalío, ¿sí? Pero lo han utilizado a su favor, y eso me parece una cosa maravillosa. Por eso les decía hace un rato que hoy en día ellas son las que inspiran, y eso me parece brutal, ¿no? ¿Cómo se sienten desde ese lugar? ¿Desde el lugar de inspirar? Sí. Bueno, pues yo me siento cómoda porque me gusta mucho. O sea, cuando hago un contenido, cuando quiero dar un mensaje, me gusta eso, pienso en eso. Bueno, hoy quiero motivar, inspirar. Yo te decía hace un poquito fuera de cámara que me gusta como eso, me gusta como compartir a diario con alguien un mensaje que le aporte algo positivo. No me gusta tanto a veces compartir cosas negativas porque digo como que, ay, o sea, de verdad vemos las noticias, escuchamos la radio, todo es negativo, entonces prefiero como compartir cosas positivas, y eso me gusta. Y no necesariamente tiene que ser como algo demasiado, no. Una palabra, un mensaje, una experiencia puede aportar algo inspirador en otra persona. Total. Y creo que también lo hemos llevado mucho al campo de compartir conocimiento. O sea, como que lo que vamos viviendo lo vamos compartiendo. Entonces tenemos una comunidad de emprendedoras, de los cursos que hemos ido dictando, y ahí tenemos como pues inspiración, conocimiento, reflexión, y tratamos eso, de que la experiencia vivida pues le sirva también a alguien más. Por ejemplo, con Isa hace mucho el comentario de que nos tomó muchos años tener un video viral. Nos tomó 4 años tener un video viral. Wow. Y ¿Cuál fue? Es un video que tenemos con Meryl Streep, con una escena de la película de ¿cómo se llama? Mamma Mía. De Mamma Mía, y tiene un mensaje de eso, de que la edad no te va a pagar, que vas a vivir una vida plena, más allá de cualquier presión o expectativa. Pero entonces ella siempre les dice, como que, mire, tenemos ahora como la claridad, la metodología para que a usted le tome menos tiempo, y tenemos ahora nuevas herramientas también que al principio no contábamos, como la inteligencia artificial, que bien administrada pues te sirve mucho, y lo hemos, o sea, más allá de referentes o no, es como compartir experiencias y conocimientos, porque si uno va 3 pasitos más adelante, pues uno ya le va contando a la persona, mire, puede que se tope con esto y lo puede hacer así, y la persona lo adapta, lo toma así. Y así vivimos muy así, por ejemplo en esto de las redes probamos y les vamos compartiendo, mire, estamos probando este tipo de videos, este tipo de contenidos, este tipo de herramientas, inténtelo, no sé qué, entonces eso se trata, como de compartir. Sí. No sé si ustedes nos quieran contar cómo fue esa primera experiencia de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje que tuvieron en pandemia.
si la recuerdan, porque fue también la que les aperturó un poco la idea de, oye, podemos formar a otros, podemos acompañar los procesos de otros. ¿Cómo fue? ¿Qué hicieron? No sé si lo recuerdan. Pues lo que pasa es que como te decimos, todo fue muy orgánico, o sea, todo fue pasando como muy lentamente. Entonces, en pandemia, a nosotros ya nos habían buscado varias personas, emprendedoras, empresarias, dueñas de negocio, que nos decían, venga, ustedes hacen todo esto del contenido, asesórenme. Entonces nosotros ya habíamos hecho algunas cosas así. Pero la formación se dio por la convocatoria, o sea, nosotras empezamos a presentarnos en convocatorias del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura y Turismo de aquí del departamento, nos presentamos, o sea, en convocatoria que abran, nosotras nos metemos, porque pues la idea, ¿no? Aprovechar, a veces, y las convocatorias no siempre son de dinero, son de formación o son de proyectos, todo el mundo quiere que la convocatoria le dé plata. Sí. Y nosotras, o sea, todo siempre es presentando proyectos, ideas, o, por ejemplo, en ese caso, nosotros presentamos una formación, un proceso de formación para mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras queríamos trabajar con ellas, con muchas de ellas, pero ellas no podían pagar nuestras asesorías, porque pues, y nosotras no podíamos trabajar gratis. Exacto. Porque pues lo que les decía hace un ratico, ya empezamos a decir, bueno, le estamos dedicando tanto tiempo a este proyecto, necesitamos que sea empiece rentable. a ser rentable para nosotras, para que nosotras también lo hagamos más tranquilas, podamos dedicarle más tiempo y no tengamos que estar en otros trabajos, corre, para poder llegar a fin de mes y poder que esto nos aporte algo y nos lo podamos dar con más tranquilidad. Entonces, esa convocatoria fue un taller de formación para mujeres, era como contar tu historia en digital, algo así, era algo por ahí. Y era un ciclo de 8 talleres en el que empezábamos desde el autoconocimiento, luego desde descubre qué es lo que tú quieres contar y qué puedes enseñar a través de las redes sociales, qué puedes mostrar, qué quieres mostrar de tu proyecto, descubre cómo vas a monetizar tu proyecto, porque de verdad que son muchas mujeres artistas, pero ellas tampoco tienen ni idea cómo lo van a monetizar, así como nosotras no teníamos ni idea en un momento. Entonces esa es la experiencia que nosotros compartimos con ellas, como que mira, tú tienes que desarrollar un portafolio de servicios o de productos, tienes que tener claro, ponerle precio, sacar costos, cuánto tú le estás invirtiendo, no sé qué, ya ponerte unas metas, esto me va a dar tanto, no, pero es que tienes que pasar tantas propuestas, o sea, a ti no te van a llegar así la gente, si tú quedaste sentada no te va a llegar. Nosotros pasamos muchísimas propuestas, nos presentamos a muchas convocatorias, tocamos muchas puertas y ahí es donde uno empieza a ver resultados. Bueno, y ahí también fue, nosotras, es que se nos da muy bien hacer. Nosotras somos hacedoras, la verdad. Nosotras no pensamos mucho tampoco, o sea, como que, bueno, la convocatoria la planeamos y entonces fuimos al museo que queda aquí muy cerquita, de la Casa Norte de Santander, que queda en la calle 14. La señora nos dijo, sí, les cobro 50.000 pesos cada sábado. Nosotras dijimos, bueno, sí, aquí en este techito vamos a hacer la capacitación. Llegaron 30 mujeres. Pues un acto de fe, porque nosotras todavía no éramos tan visibles como de pronto hoy en día hay algunas personas que nos identifiquen, y llegaron 30 todas diferentes, de diferentes edades, de diferentes zonas de la ciudad, y nosotras, y muy receptivas, y claro, eso luego se va decantando, ¿no? Entonces empiezan 30 y terminan 18, 15, pero nosotras, o sea, pasaban cosas bellas. Por ejemplo, una emprendedora venezolana que se llama Carol Arias, que es una mujer espectacular. Carol decía, esta es la primera vez que me siento cómoda en un lugar aquí en Colombia, en Cúcuta. ¡Ay, qué lindo! lindo! Que me siento tranquila. Y ella lo decía llorando, y nosotras como que... Y la verdad no es, o sea, es eso, es como construir lugares seguros entre nosotras, para aprender y para soñar y para crecer. Entonces, ahí ya fue como que se abrió el portal y dijimos, ¿qué es esto tan bello? Y pues seguimos. Se conectaron mucho con ese tipo de formas. Continuamos. Y nosotras somos muy relajadas, o sea, así como tú nos ves así, pues así somos. Sí. Y en las clases uno hace chistes y no sé qué, y les habla así para que, por como le hablaría a cualquier amiga o a cualquier persona. Sí. Entonces, ellas se sienten cómodas. Claro. Como dicen, ay, sí, cercanas. O sea, que es verdad, ay, sí, no sé qué. Exacto, no es nada demasiado formal, y además que precisamente eso es lo que no queremos, que ellas sientan que vienen a algo súper difícil y complejo y que no voy a poder. Total. Claro, No. en la medida en la que lo hacían sencillo, además era mucho más cercana para ellos realmente ejecutarlo, ¿no? Exacto. Mucho más. Son más entonces del team
hacer más y pensar menos. Sí. ¿Eso a veces será importante en términos de empresarios? Bueno, nosotras luchamos a veces con eso, ¿no? Porque hacemos, Sí. y a veces hay que sentarnos y decir, bueno, pensemos, Sí. pensemos, planeemos, proyectemos, Hmm. y sí, o sea, es un reto, pero sí hay que intentar encontrar ese equilibrio. Porque lo que dice Ori es verdad, nosotras somos mucho de hacer, nosotros todo es, bueno, hagámoslo. Y yo también soy así, o sea, yo digo como que, ay, tenemos que pintar esa pared, yo la pinto. Tenemos que hacer ese cuadro, ya lo enmarco, Es que ya. insisto, O sea, es que son hermanas mayores, es como, resolvamos ya. El otro día veía un reel muy chistoso que decía, cuando veo una cosa en Temu y mi ego me dice que yo lo puedo hacer. Entonces la muchacha vio como un mueble en Temu y se fue y empezó a hacerlo. O sea, y yo decía, ay, Dios mío, esa soy yo, pero no es tan bueno a veces. Porque pues hay cosas que tú puedes optimizar tu tiempo. Total. Y pues tu tiempo vale más de pronto para pensar estratégicamente, para hacer otras cosas con visión, con otras cosas, ¿no? Sí. Durante la segunda semana de abril vamos a tener Macondo Week, acá una cuña publicitaria, y Blogueando va a estar con nosotros también. Entonces no queremos hacer mucho spoiler de lo que fue Blogueando Estudio, pero cuéntenos un poquito de cómo un resumen. pasan de emprendedoras a empresarias con el Fondo Emprender. Sí, o sea, en Macondo Week les vamos a contar la historia completa de lo que fue el Fondo Emprender. No, y sobre todo no tanto la historia, sino también claves para que las personas entiendan cómo funciona esto del Fondo Emprender y cómo también pueden acceder. Que me parece maravilloso. Sí. Y entonces tú cuéntales de qué se trata Blogueando Estudio. Bueno, resulta que nosotras cuando decidimos presentarnos al fondo, eso fue 2023, ¿no? Tomamos la decisión y se había tenido como una aproximación porque ella tenía un emprendimiento de bisutería artesanal y también esos aretes que tiene puestos. Que están tiene su divinos. marca. Ay, bueno, espere, yo les cuento esa historia, porque buena también. Todas las historias son buenas. No, es que yo tenía mi empresa de accesorios, mi emprendimiento, porque realmente era una marca que yo había creado de aretes artesanales que me gustaba, los hacía muy coloridos, grandes, así. En una masita que uno prepara y seca y corta y lija y no sé qué, y bueno, me encantaba el proceso, hacerlos, diseñarlos, me encantaba. Pero fui al Fondo Emprender a una charla y me explicaron todo cómo funciona el Fondo Emprender para recibir el apoyo para tu negocio. Y la asesora me dijo, mira, yo te quiero decir algo, esto es un proceso largo, entonces yo quiero que tú te plantees si tú ves esto como un proyecto de vida. Y yo... Preguntas noqueadoras. Se quedó cargando. Quedé mínimo como un múltiplo. Además ella me mostró todo lo que tocaba hacer y yo dije, hijo de pucha, eso es tiempo, energía que yo le tengo que dedicar a eso. Y yo la verdad, yo me proyecté, yo dije, en 5 años yo me veo aquí sentada lijando aretes. Ese fue un momento en donde en vez de hacer pensaste y elegiste una cosa distinta. Era un trabajo muy lindo, es un trabajo muy lindo. Yo amo el trabajo de las artesanas y hay artesanas que me dicen, no, pero es porque a usted no le gustaba tanto, porque yo aquí sigo, pero después me dicen, no, ya estoy cansada, ya me duele la nuca, me duele la espalda, me duele. Es muy difícil, es un trabajo muy difícil y a veces, como las artesanías no son tan valoradas, entonces tú dices, ¿cuántas horas de trabajo le metí yo a este producto? Entonces es muy difícil y ahí fue cuando yo dije, no, definitivamente no voy a meterle a esto del Fondo Emprender. Y no, entonces yo le hablé con la asesora y la asesora me dijo, ay, qué pesar, no sé qué, bueno. Entonces después fue que ya con Ori, yo le dije a Ori, con esto sí. Sí, entonces ahí iniciamos el proceso, lo iniciamos, se hizo el pitch, en ese momento no se podían sociedades, ahorita ya se pueden sociedades en Fondo Emprender, Isa se presentó, hizo el pitch y luego empezamos con todo el tema de diligenciar ese proyecto, pero en ese momento, y creo que todavía pasa, piden un local, piden un espacio físico y nosotras pues como veníamos de freelance, ligeras, dijimos... pero nosotras una oficina como tal no necesitamos. ¿Qué podemos hacer? Y dentro de lo que ha sido el ecosistema de Blogueando, pues un paso que parecía lógico, y lo es tener un estudio de creación de contenido. Y en ese estudio de creación de contenido podemos dictar talleres, podemos hacer lo que venimos haciendo, pero también alquilarlo para marcas y para todo tipo de proyectos que quieren visibilidad digital. Y dijimos, por aquí va a ser. Pero ¿cómo hacemos para democratizar? Que era como el eje, porque en el Fondo Emprender piden algo que sea innovador. Entonces dijimos, no, pues nosotros queremos
desde la lógica de lo que hacemos siempre es democratizar habilidades digitales. Y nos presentamos, pero nos tomó un tiempo, porque estábamos ocupadas, porque estábamos distraídas y pasaron casi 10 meses. Cuando nos miramos en junio del 2024 y dijimos, no hemos escrito este proyecto, y la asesora pues no nos iba como en la escuela a presionar, sino que era una cosa nuestra y ella nos iba a ir revisando. Y sí, lo presentamos, todo se dio. Pues me imagino que sí, era lo que correspondía, y lo presentamos en octubre del 2024 y en noviembre del 2024 nos dijeron que habíamos sido seleccionadas y nos estábamos pues muy contentas, muy sorprendidas. Luego también pasaron varios meses para iniciar y empezamos todo el proceso en agosto del 2025, pero desde enero del 2025 nos volvimos SAS y empezamos a aprender lentamente de todo este mundo contable y fiscal del mundo, del país, y ahí vamos, como digo, hemos dado con gente muy buena que nos ha acompañado, que nos ha acompañado en todo este proceso, y por eso fue que nos volvimos empresa, y por eso es que tenemos Blogueando Estudio, Blab Estudio, en el Barrio Popular. Es un lugar muy bonito, esto queda detrás del Colegio de la Policía, al ladito de la Gran Colombia, okay, sí. Son estos locales bellos que son estilo Brooklyn, Nueva York, de ladrillo expuesto, de techos altos, como un loft, y ahí estamos desde agosto. Empezamos el proceso, pero abrimos en noviembre, porque fue toda la implementación, las adecuaciones, el fondo pues es un proceso, porque ellos te van desembolsando a tus proveedores, no a ti, y nosotras lo hicimos porque nosotras no teníamos el capital. Claro. Para dar ese salto. Entonces, en ese orden de ideas, el fondo ha sido una oportunidad tremenda, seguimos aprendiendo, estamos compartiendo todos los aprendizajes en YouTube, tenemos un canal que es Blogueando Lab, y ahí tenemos Isa y Oriana, Fondo Emprender, y compartimos. Isa también está compartiendo muchísimo en TikTok de Blogueando Lab, como todo, porque pues la gente no sabe o la gente piensa que es imposible. A Isa le ponen muchas locuras y le ponen como, no, pero eso es politiquería, y nosotros, no, pues nosotras no lo hicimos por ahí, o sea, nosotros hicimos el proceso con juicio. Y se dio, y nos demoramos mucho. Sí, y exacto, y no, creo que algo que nos funciona mucho a nosotras es que ninguna piensa que esto nos va a salvar y nos va a cambiar la vida de un día para otro. O sea, ambas tenemos unas expectativas muy reales del proceso y lo vivimos con tranquilidad en ese sentido. No estamos como diciendo, mañana seremos millonarias, o sea, para nada. Y hay gente que, bien sea por la necesidad claramente o porque tiene grandes expectativas, pues si quiere que todo se le dé para ayer y que le den mucha plata y sin un plan y sin una idea. Entonces, Isa es una embajadora comprometida del Fondo Emprender, y en Macondo Week vamos a tener un conversatorio contándoles más de lo que es la experiencia con el fondo, porque para estudiantes también me parece una cosa espectacular. O sea, que ellos sepan que existe esto y que puedes materializar tu proyecto y aprender desde jovencito, me parece una oportunidad maravillosa. Ahí hay tres perfiles que ustedes tienen, no sé si nos quieran contar rápidamente: Blogueando Co, Blogueando Lab y Blogueando Estudio. ¿Cuál es la diferencia entre los tres para quienes de ahora en adelante los vamos a seguir siempre? Claro que sí. Bueno, Blogueando Piso Co es el de moda. Entonces es el que tú decías, en el que compartimos todo este contenido de moda sin reglas, en el que tratamos de inspirar a las mujeres. Ese sí es totalmente dirigido a mujeres, a vivir su estilo con libertad, con creatividad, sin dejar a un lado los estereotipos, la edad, que este color no me queda bien, que es mi tipo de cuerpo, no sé qué, o sea, nada de eso, no vamos mucho con eso. Entonces, más que todo es como inspirar esa creatividad al vestir y disfrutarnos el vestir, porque pues... Total, es la gracia. Sí, lo que yo digo, si vamos a ir a hacer miles de cosas en el día, pues por lo menos que nos disfrutemos vestirnos y salgamos felices con lo que nos pongamos. Y eso nos aporte como un poquito de alegría y de sabor a nuestra vida. Blogueando Piso Lab nació con las capacitaciones a emprendedoras. Entonces, ese es como nuestro laboratorio creativo. Ahí entregamos contenido de marketing, como contenido de marketing, como capsulitas para darles consejos, para manejar sus redes sociales, para de pronto tomar decisiones en sus negocios, cuestionarse cosas, hacerse preguntas interesantes. Y también ahí invitamos a nuestros talleres, a nuestras charlas, a nuestros eventos, bueno. Y Blogueando Piso Estudio es el estudio. Ahí sí es solo contenido del estudio. En este momento pues estamos promocionando mucho el servicio de alquiler, porque por los otros servicios ya los promocionamos en los otros.
Entonces, ahí es como el fuerte, es el alquiler del estudio, que pues obviamente es importante para nosotras porque como es un proyecto Fondo Emprender, nosotros tenemos que dar cuentas durante un año de que el proyecto pues salga adelante, cumpla con las metas, y entonces eso es un capítulo muy importante este año para nosotros, hasta agosto, que en agosto sabemos como la respuesta de la evaluación que hace el Fondo Emprender con el interventor de que tú cumples con todos los requisitos. Wow. Qué guay todo. Bueno, yo sé que nosotros nos podríamos quedar horas hablando, pero ya casi se nos está acabando el tiempo y yo sí siento indispensable para ir cerrando este espacio preguntarles, si ustedes pudieran hablar con sus versiones de hace una buena cantidad de años, antes de comenzar, ¿qué les dirían? Yo le diría que sueñe más. Yo le diría que aprenda a soñar. Sí, definitivamente. Yo le diría que se lance antes. O sea, me encanta porque así dicen, el mejor día para empezar era ayer, el segundo mejor día es hoy, así que hágalo. ¿Por qué? Porque es que yo no es que quiera decir que es que es que ya me cogió el tarde, no. Pero si empiezas antes, hay una curva de aprendizaje en todos procesos. Entonces, si empiezas antes, tú la vives más rápido. Lo que decía Ori de los emprendedores que conocemos, y yo les pregunto, bueno, ¿y usted cuándo empezó? A los 20, a los 21, a los 18. Y yo, ay, pues claro. O sea, imagínense. Entonces, por eso yo le diría, láncese ya, láncese. Lo que pasa es que yo siento que a veces uno siempre espera como a tener el panorama perfecto, ¿no? Entonces como que uno quiere, y por eso me gusta mucho eso que ustedes dicen de, a veces lo pensamos muy poco y más bien lo hacemos, porque yo creo que esa es una gran dificultad en el medio, ¿no? Y es que uno quiere tener todo muy listo, lo hablábamos que días, ¿no? Muy estructurado, la idea perfecta, el lugar perfecto, el local perfecto, y si uno se queda esperando eso, pues a uno se le va la vida. Total. Y creo que aplica para todo. El momento es ahora. Sí, o sea, es como de ir construyendo. Sí, ¿no? Y a mí me queda también un aprendizaje de esta historia, que esto es lo más lindo que tenemos acá, porque nosotros aprendemos de cada historia que llega acá, y por eso también les agradecemos por ser tan generosas con todo lo que nos cuentan. Y es que los procesos, o lo lindo de los procesos, no es en últimas la meta, sino es lo que uno vive y lo que uno aprende. Sí. O sea, cada vez que uno fracasa, como lo etiquetan, pues uno aprende un montón, y uno es más por eso que fracasa que por lo que hace, y se le da muy bien. Entonces, qué lindo ver eso y qué lindo verlo en ustedes, de verdad. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ya ustedes hablaron de qué le dirían a sus versiones, y finalmente qué le diríamos a esos emprendedores que tal vez todavía no conocen el espacio, pero que están caminando por ese camino, valga la redundancia, hacia convertirse en algún momento en una empresa SaaS que devuelve IVA y toda la cosa. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos? Bueno, pues emprender es un camino muy lindo, muy formador, pero no es para todos. Yo digo que no es para todos, y no, por eso no hay que romantizarlo tanto, porque hay personas que están en unos trabajos estables y piensan que el emprender es el único camino chévere. Entonces ven a los emprendedores y, ay, tan chévere, pero venga para acá. Entonces, no es romantizar y no es idealizar una vida que no estoy teniendo. No, o sea, hay que vivir la vida que tengo. Entonces, si tengo un trabajo estable y me gusta esa estabilidad, disfrute esa estabilidad, mira a ver cómo usted puede aportar a esa empresa, a ese trabajo, apropiarse de ese trabajo que tiene, y también puede tener propósito. Total. Yo conozco personas que trabajan en la banca, que es un trabajo, pues supuestamente, o sea, a mí me parece, y conozco mujeres que me han dicho, ay, yo soy feliz en ese trabajo, en el banco, soy feliz. Entonces, y yo digo, eso me encanta ver esa posibilidad que de pronto yo no viví. ¿Pero por qué? Porque tenía otros pensamientos también. De pronto tenía otros sesgos, otras cosas de que porque eso también es importante. Mis papás fueron muy tradicionales, muy exitosos en su vida laboral, pero para ellos divertirse no era trabajo. O sea, mi mamá todavía es como que yo paso y yo la veo a usted riéndose allá. Entonces, o sea, cuando uno se ríe no es trabajo. Usted allá se vas a tomar del pelo todo el día. Claro. ¿Usted en qué trabaja? Sí, exacto. Entonces, mis tíos me dicen, ¿quién dijo que el trabajo se hizo para disfrutar? Eso lo inventaron las nuevas generaciones. Sí. Eso lo inventaron. El trabajo es, por eso llama trabajo. Sí. Entonces, ellos siempre como que le metieron a uno eso.
Y entonces ahí es donde uno como que con ese conflicto, y lo importante es hacerle, o sea, la vida que tengo hoy es la vida que tengo y ya, y no tengo que estar soñando con otra vida que no tengo y que no sé si voy a tener, y que cuando me vaya para allá, entonces ya no la quiero. Total. Ay, no. Ori, no sé si quieras despedirte, ya nos vamos. Gracias por invitarnos, nos vemos en Macondo Week, y ya saben, lo que necesiten en Blogueando, en Instagram, en TikTok, ahí estamos. Gracias a todos. Chao, Chicas, chao. qué espacio tan lindo. Muchas Cuídense gracias. mucho. Chao. Chao. Desde San José.